Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos del hermano A.T. Jones. Y estamos en el capítulo número 12, la cuarta parte, que lleva por título La unión de Iglesia y Estado. Cuando los donatistas rechazaron la decisión del emperador mismo y negaron su derecho a decir nada en la controversia en el que lo habían invitado una y otra vez a participar, como se anunció en la carta anterior de Cecilianus, él llevó contra ellos en el año 316 después de Cristo la injerencia que habían solicitado en la medida en que indudablemente habían sido llevadas contra los católicos si los donatistas habían asegurado la decisión a su favor. Los obispos donatistas fueron expulsados y Constantino ordenó todas sus iglesias para ser entregadas al partido católico. Como esto se hizo por interés y por el consejo directo del partido católico a través de Osius, el consejero principal del emperador, la autoridad imperial se convirtió así en totalmente partidista y a ambas partes se les dio una dignidad que estaba lejos, muy lejos, más allá de cualquier mérito que estuviera en la cuestión. Hacia partido católico, hacia el partido católico le dio la dignidad de una alianza imperial y la seguridad del favor imperial. El partido donatista elevó a una dignidad revestida de una importancia que la colocaba ante el mundo como digna del antagonismo imperial. En el partido católico infundió más que nunca el orgullo del lugar, poder y favor imperial. A la fiesta donatista dio la dignidad y la fama de un pueblo perseguido y aumentó el mal que intentó destruir. Más que esto, cuando la autoridad gubernamental que debía ser para la protección de todos por igual contra la violencia, se convirtió en ella misma parte de la controversia. Abandonó el lugar de protector imparcial y asumió el lugar de partidario. Esto solo profundizó la sensación de daño que sentían los derrotados y la sensación de triunfo del partido victorioso. Y el antagonismo fue solo el más amargo. La implacable facción se oscureció en una enemistad sanguinaria. Por primera vez se derramó sangre humana en conflictos entre seguidores del príncipe de paz. Y el gobierno, al convertirse en partidista, había perdido el poder de mantener la paz. Al convertirse en parte de la controversia religiosa, había perdido el poder de prevenir la violencia civil entre religiosos faccionarios. Cada parte recriminó a la otra, pero no negaron las bárbaras escenas de masacre y licencia que devastó las ciudades africanas. Los donatistas se jactaban de sus mártires y las crueldades del partido católico descansaban por su propia confesión. No niegan, no negaban reivindicar con orgullo sus barbaridades. ¿Es la venganza de Dios para ser defraudada de sus víctimas? Y apelaban al Antiguo Testamento para justificar, con los ejemplos de Moisés, de Fineas y de Elías, el deber cristiano de matar por miles a los renegados e incrédulos. Esto, aunque es una vergonzosa perversión de las Escrituras, no era más que el trabajo práctico fuera de la teoría teocrática del gobierno, que fue la base de todo el sistema de unión de las iglesias, de la iglesia y el Estado, que había sido creado por Constantino y los obispos. Constantino emitió un edicto ordenando la paz, pero fue todo en vano. El tumulto continuó, aumentando constantemente en la violencia hasta que la única alternativa fue para la autoridad imperial para entrar en los horrores de una prolongada guerra con sus propios súbditos, o se negaban abiertamente a ir más lejos. Entonces se dio el último paso. En el año 321 después de Cristo, por consejo de los funcionarios civiles de África, Constantino derogó las leyes contra los donatistas y dio al pueblo africano plena libertad para seguir
a cualquiera de las partes contendientes como quisieran, mejor. La controversia donatista no tocó ningún punto de doctrina, pero de disciplina solamente, y estaba confinado a las provincias de África. El resultado en este caso, sin embargo, debería tener debería convencer a Constantino de que lo mejor para el imperio y para su autoridad era volver y adherirse estrictamente a los principios del Edicto de Milán para dejar que las cuestiones religiosas y controversias completamente solas y permitir que cada individuo el privilegio de elegir y profesar su religión. Sin embargo, incluso si se le hubiera ocurrido este pensamiento, hubiera sido imposible para él hacerlo y lograr el objeto de su ambición. Los principios del Edicto de Milán no tenían cabida en el pacto celebrado entre Constantino y los obispos. Hasta ahora poseía solo la mitad del imperio, porque Licinio todavía dominaba el este y Constantino y la posición de Constantino aún no era tan segura como para atreverse a romper con cualquiera de los obispos. Les había negociado su influencia en las cosas religiosas por las suyas en la política. El contrato había entrado, se había vendido a la iglesia y a su influencia y no podía regresar aunque lo hiciera, no podía. El imperio estaba antes que él, pero sin el apoyo de la iglesia no podía ser suyo. Era necesario ahora notar el punto material en que el edicto emitido en el año 313, eximiendo de todos los cargos públicos al clero de la Iglesia Católica como beneficio para la sociedad y que el mayor bien pudiera conferirse al Estado. El clero de la Iglesia Católica debía mantenerse totalmente libre y exento de todos los cargos públicos. En ese momento, las cargas y gastos principales de las oficinas del Estado eran tan grandes que esta exención fue del mayor beneficio material. El efecto inmediato del edicto, por lo tanto, era erigir el orden clerical en una distinta y privilegiada clase. Por ejemplo, en los días de la sistemática gobernando el imperio, el decurionato era la oficina principal del Estado. Los decuriones formaron los senados de los pueblos, suministraban a los magistrados en su cuerpo árido, tenían el derecho de elegirlos. Bajo el nuevo sistema financiero introducido por Diocleciano, los decuriones se hicieron responsables de la cantidad total de impuestos por la catástrofe o tasación sobre la ciudad y el distrito. Milman, como el esplendor y la magnificencia de la corte se incrementó, y a medida que el poder imperial se hizo más absoluto, los impuestos se volvieron cada vez más gravosos. De hecho, esto se llevó a tal punto que los inquilinos y propietarios de medios modernos estaban muy cerca de quebrar. Sin embargo, el poder imperial exigió a los decuriones el monto total de los impuestos que se recaudaron en su ciudad o distrito. La oficina en sí se desprestigió y la ley estaba obligada a imponer eso a los reacios ciudadanos de riquezas o carácter que antes había sido un objeto de ávida emulación y competencia. La exención de la orden clerical de todos los cargos públicos abrió el camino para todos los que escaparían de estas cargas, convertirse por cualquier medio posible en miembros del orden. El efecto fue, por lo tanto, traer al ministerio de la Iglesia una similitud de hombres que no tenían otro propósito en vista que ser relevados de los gravosos deberes que fueron puestos sobre el público por la extravagancia imperial de Constantino. Tan pronto esta consecuencia se siguió de este edicto
y tal número de personas con el fin de asegurar esta exención, se apresuró en el orden clerical, que este abuso manifiesto exigía una modificación inmediata de la ley. Por tanto, se ordenó que no se admitiera a nadie en el orden sagrado excepto en la vacante de un religioso, de un cargo religioso, y luego solo aquellos cuya pobreza los eximía de las funciones municipales. Tampoco esto fue todo. El propio orden del clero encontró que estaba obligado a pagar por esta exención un tributo que no había contemplado en absoluto en el trato original. Aquellos ya pertenecientes a la orden clerical que eran suficientemente ricos para ejercer el oficio de decurión, se les ordenó abandonar su profesión religiosa en orden para que pudieran ocupar el cargo que había sido abandonado por la exención que se le había concedido a su orden particular. Esto, por supuesto, fue considerado por el clero como una gran dificultad, pero como habían consentido voluntariamente al principio en la interferencia de la autoridad del Estado, en el momento de su ejercicio aparentemente para su beneficio, por lo tanto habían perdido su derecho a protestar contra esa misma injerencia cuando era ejercido efectivamente a la negación de sus derechos naturales. Todavía los recursos de la intriga deshonesta les quedaba, especialmente el alegato de que sus posesiones no les pertenecían a ellos mismos, sino a la Iglesia, y fue ejercido para tales hasta el punto de frustrar virtualmente el propósito de esta última ley. Así, las malas consecuencias de la ley original aún fluían en números sin ninguna llamada interna a la oficina espiritual y sin ninguna aptitud para ello. Ahora se ordenaron eclesiásticos con el fin de disfrutar de esta exención, por lo cual muchos de la peor clase llegaron a la administración del más sagrado llamamiento. Otro esquema adoptado por Constantino estaba plagado de más maldad en la misma dirección. Como había favorecido la nueva religión solo por su valor para él como factor político, contaba a su favor tener tantos como fuera posible para profesar esa religión. Por lo tanto, utilizó todos los medios que podrían ser empleados por el Estado para llevar a cabo este propósito. Él hizo las principales posiciones sobre su palacio y corte, un regalo y recompensa a los profesores de la nueva religión imperial, y con las esperanzas de riqueza y honores, el ejemplo de un emperador. Sus exhortaciones, sus irresistibles sonrisas, difuminadas convicciones entre las muchedumbres y obsequiosas que suelen llenar los apartamentos de un palacio. Como el inferior, los rangos de la sociedad se rigen por la imitación. La conversión de aquellos que poseían alguna eminencia de nacimiento, de poder o de riqueza, pronto fueron seguidas por multitudes dependientes. La salvación de la gente común se compró a un precio fácil. Si es cierto que en un año 12,000 hombres fueron bautizados en Roma, además de un número proporcional de mujeres y niños, y que una túnica blanca con 20 piezas de oro había sido prometida por el emperador a todos los que se convirtieran. Se observará que en esta declaración Gibbon inserta la cláusula cautelosa si es verdad, pero tal precaución fue apenas necesaria porque toda la historia de las veces da testimonio de que tal fue el sistema seguido, si esta instancia en particular fue un hecho o no. Esto es probado por el siguiente ejemplo que mencionamos de Constantino. Sus esfuerzos para ganar conversos a la nueva religión. Escribió cartas ofreciendo recompensas tanto políticas como financieras a aquellas ciudades que como tales abandonaran a la religión pagana y destruyeran o permitieran que se destruyeran sus templos paganos. Las ciudades que señalaron un celo hacia adelante
por la destrucción voluntaria de sus templos, se distinguieron por privilegios municipales y recompensando con donaciones populares. En las ciudades que aceptaron esta oferta, construían iglesias a expensas del público y enviaban allí un completo cuerpo de clero y obispos cuando todavía no había cristianos en el lugar. También en tales iglesias él otorgó grandes sumas para la manutención de los pobres, para que la conversión de los paganos pudiera promoverse haciendo bueno, cosas buenas para sus cuerpos, y que esto era simplemente la manifestación de su política constante, se muestra por el hecho de que en el Concilio de Niza, al dar instrucciones a los obispos en cuanto a cómo debían comportarse, él dijo: en todo sentido, los incrédulos deben ser salvos. No todos se convertirán mediante el aprendizaje y el razonamiento. Algunos se nos unen por un deseo de mantenimiento, algunos por preferencia, algunos por regalos. Nada es tan raro como un verdadero amante de la verdad. Debemos ser como los médicos y acomodarnos. Fechar nuestras medicinas con las enfermedades, nuestra enseñanza a las diferentes mentes de todos. Además, promulgó que se debía dar dinero en cada ciudad a los huérfanos y a las viudas y a los consagrados al servicio divino, y fijó la cantidad de su asignación anual de provisiones más de acuerdo con el impulso de su propia generosidad que a las exigencias de su condición. En vista de estas cosas, es evidente que no hay nada extravagante en la declaración que en un solo año 12,000 hombres, además mujeres y niños, fueron bautizados en Roma. Además de todo esto, eximió todas las propiedades de la iglesia, tributación cuya exención en el transcurso del tiempo la iglesia firmada por derecho divino y el ejemplo ahí se sigue hasta el día de hoy, incluso entre las personas que profesan una separación de iglesia y Estado. El único resultado que posiblemente podría provenir de tal procedimiento como esto fue, en primer lugar, la gran masa del pueblo, de los paganos en el imperio, sin cambio tampoco de carácter o convicciones, se sintieron atraídos por el catolicismo. Así el Estado y la Iglesia se convirtieron en uno y la misma cosa. Y esa cosa era simplemente la encarnación del segundo resultado, es decir, una sólida masa de hipocresía. El gran número de personas que por consideraciones externas, sin ninguna llama interior, se unieron a los cristianos y sus comunidades, sirvió para introducir en la iglesia todas las corrupciones del mundo pagano, vicios paganos, engaños paganos, superstición pagana. Tomó el atuendo y el nombre de cristianismo, y así fueron capacitados para ejercer una influencia más corrupta en la vida cristiana. Tales fueron los que, sin ningún interés real en las preocupaciones de la religión, viviendo mitad en el paganismo y mitad en un espectáculo exterior del cristianismo, componían las multitudes que atestaban las iglesias en las fiestas de los cristianos y los teatros en las fiestas de los paganos. Tales eran los que se consideraban cristianos si asistían a la iglesia una o dos veces al año, mientras, sin pensar en nada, en una vida superior, se abandonaron a todas las especies de búsqueda y placeres mundanos. No podría ser de otra manera. El curso seguido por Constantino, de conformidad con las intrigas políticas de los obispos, atrajo a la Iglesia Católica a todos los hipócritas en el Imperio Romano. Y esto por la sencilla razón de que no podía dibujarse de otro tipo, porque ningún hombre de principios, ni siquiera aunque fuera un pagano absoluto, se permitiría ser ganado por cualquiera de estos medios. Fue solo para esparcirse por todas partes. Todo el imperio, la ambigua mezcla de paganismo y cristianismo apóstata que hemos visto ejemplificado tan completamente en la vida del propio Constantino, quien fue más inspirado y halagado por los ambiciosos obispos.
Hubo algunos paganos honestos que rechazaron todas las leyes imperiales, sobornos y se mantuvieron alejados del sistema inicuo de ese modo establecido. Hubo algunos cristianos genuinos que no solo se mantuvieron al margen de la masa repugnante, pero protestaron contra cada paso que se dio para crearla. Pero hablando en general, se incluyó a toda la población del imperio en el sistema así establecido. Al asimilar toda la población del Imperio Romano, la iglesia se convirtió de hecho en una iglesia de las masas, una iglesia del pueblo, pero al mismo tiempo más o menos una iglesia del mundo. El cristianismo se convirtió en una cuestión de moda. El número de hipócritas y profesores formales aumentó rápidamente. La disciplina estricta, celo, autosacrificio y fraternidad, el amor disminuyó proporcionalmente y muchas costumbres paganas y sus usos, bajo nombres alterados, se infiltraron en la adoración de Dios y la vida del pueblo cristiano. El Estado romano había crecido bajo la influencia de la idolatría y no iba a transformarse mágicamente de un plumazo. Con la secularización, por lo tanto, una tendencia paganizante iba de la mano. El efecto de todo esto fue aún más perjudicial para el verdadero cristiano, en el sentido de que argumentó que el cristianismo consistía en la mera profesión del nombre, no perteneciente al carácter esencial, ni implicaba ningún cambio material en la conducta general. En consecuencia, aquellos que habían estado por este medio traído a la iglesia actuaron peor y realmente eran peores que los que permanecían apartados. Cuando los obispos o clérigos de la iglesia se comprometieron a exhortar a los paganos para convertirse en cristianos, los paganos señalaron a los hipócritas profesores que ya eran miembros de la iglesia y respondieron a la invitación con argumentos como este. Ya llevamos una buena vida. ¿Qué necesidad tenemos de Cristo? No cometemos asesinato, hurto ni atraco. Nosotros no codiciamos las posiciones de nadie. No somos culpables de incumplimiento del vínculo matrimonial. Dejen que algo digno de censura sea encontrado en nuestras vidas y quien pueda señalarlo puede hacer con nosotros los cristianos. Comparándose con los cristianos nominales. ¿Por qué me persuadiste de convertirme en cristiano? He sido defraudado por un cristiano. Nunca defraudé a ningún hombre. Un cristiano ha roto su juramento hacia mí y nunca rompí mi palabra a cualquier hombre. No solo la iglesia quedó así impotente para influir a los que estaban afuera, pero ella también era impotente para influir para bien a los que estaban adentro. Cuando la gran mayoría de la iglesia era inconversa y se unieron a la iglesia por motivos mundanos y egoístas, viviendo solo vidas de hipocresía consciente, era imposible que la disciplina de la iglesia debía ser impuesta por la autoridad de la iglesia. El siguiente paso dado por el obispado, por lo tanto, fue edictos seguros bajo los cuales podrían hacer cumplir la disciplina de la iglesia. Esto también no solo sobre los miembros de la iglesia, pero lo mismo ocurría con los que no lo eran. La iglesia que tiene por lujuria, por el poder y la influencia mundanos, abandonó el poder de Dios. El poder civil era el único recurso que permanecía para ella. Consciente de su pérdida de poder moral, ella se apoderó del poder civil. El relato de esta nueva maldad se dará en el próximo capítulo.